Proaco. No sé si la conoce alguien. Levante la mano los que conocen Proaco. Ah, poquitos, está bien. Bueno, Proaco es una desarrollista. Estamos haciendo un proyecto acá grande, se llama Posito, una urbanización que se llama Docta, una línea de condominios que se llaman Ópera. Les cuento un poquito antes mi historia. Yo soy licenciado en Comunicación Social de la Nacional, llegué como marketinero de casualidad. Hace 20 años prácticamente, había muy poco trabajo para los comunicadores en general. Tanto es así que si uno lograba una pasantía no rentada de pedirme las horas que quieras, uno la hacía por el simple hecho de tener una pequeña experiencia que te llevara a otro laburo. El trabajo como independiente era muy escaso, había algunas consultoras, pero por lo general se laburaba más para agencias de publicidad. La cuestión es que había una vez un puesto de marketinero en la red Mercedes-Benz, entonces me presenté, porque todo lo que se parecía comunicación o estaba relacionado, trataba de buscarlo. Y la persona que me tomó la entrevista me dijo, mira, tengo miles de currículum mejores que el tuyo, pero te voy a tomar por el simple hecho de que sos comunicador social y mi mujer es comunicadora social y siempre se queja de que no hay laburo para los comunicadores. Entonces ahí entré, me transformé en el primer marketinero de la red de concesionarios Mercedes-Benz en el interior. Estuve 2 o 3 años, después pasé a trabajar para la red de Ford y de Fiat, que ahí nos conocimos con Charlie. Y la verdad que había un tema que a mí me costaba mucho, que era que no me gustaban los autos. No me gustaban los autos. Entonces, no sentía placer por lo que hacía, no sentía pasión, entonces me quedaba nada más con lo que me pedían que haga. Entonces yo trataba simplemente de cumplir de la mejor manera, siempre dando un plus, pero la verdad que me iba a mi casa y lo primero que quería hacer era olvidarme del trabajo. Por suerte, después, si existe la suerte, no existe la suerte en estas cosas, apareció una oportunidad en trabajo en Proaco. Éramos una empresa chica, cuando yo arranqué éramos 10 personas en toda la empresa. Entonces, siempre es una empresa que nació muy marketinera, muy marketinera. La venta que nosotros hacemos principalmente es venta en pozo, lo que todo el mundo dice humo, venden humo, porque lo que hacemos nosotros es vender un inmueble que te lo vamos a entregar en unos cuantos años. Entonces, la gente nos tiene que confiar la plata y nosotros al cabo del tiempo le tenemos que devolver esa confianza en ladrillos, terrenos, locales comerciales. Entonces, el principal desafío que nosotros tenemos es convencer a la gente, generar la confianza de que ese dinero va a tener su revalúo y que además le vamos a cumplir con lo que prometemos. O sea que las exigencias de marketing van en muchos sentidos. Van desde las imágenes que utilizamos, los eslogan, cómo recibimos a la gente, todo eso, cada uno de los detalles tiene que generar confianza en el consumidor. Y después, en cada uno de esos detalles, por ejemplo, si viene un cliente y agarra y lo atiende mal un vendedor, por ejemplo, no se va a la casa diciendo, che, qué pena que me atendió el vendedor mal, estaba en un mal día, se ve el vendedor, pero la empresa debe ser buena. O va a una obra y la obra está desordenada, seguro que si vuelvo la semana que viene la obra va a estar más ordenada. No, dice, esa empresa no me gustó cómo me atendieron, no me gustó cómo presentan las obras, no me gustó el cartel. No te perdona hoy el consumidor. Entonces, parte del marketing es coordinar un montón de cosas. Coordinar las promociones, coordinar el branding, coordinar los conceptos, la atención al público, la cortesía, las redes sociales. Yo les cuento lo complejo que se volvió el marketing, que hace no mucho tiempo, los otros días revisaba mi presupuesto de marketing
y el 80% del presupuesto eran los clasificados de La Voz del Interior. El 80% del presupuesto eran los clasificados de La Voz del Interior. Después con el otro 20% hacíamos un eventito, un cartel, un brochure, alguna que otra cosita, pero con eso nos alcanzaban para generar ventas. Si hoy comparamos, y además, por otro lado, lo resolvías con 2 personas, una agencia, una persona, algún otro ayudante más administrativo, resolvías la campaña, ibas, los clasificó el domingo, tratabas de comprar bien un espacio, la gente se sentaba los domingos, veía el diario, llegaba a los clasificados, te llamaba por teléfono, lo invitabas, listo, resuelta la operación. ¿Se imaginan hoy la cantidad de variables y canales que tenemos para tratar de lograr capturar la atención del consumidor y con la velocidad? Después vinieron las redes sociales y con las redes sociales alcanzaba a conectar. Uno estando en las redes sociales ya te alcanzaba. Hacías una fotito, los saludos, no sé, era Feliz Día de la Patria, 200 me gusta, y con eso ya estaba. Pero hace unos cuantos años, yo creo para mí el hito que rompió absolutamente todo es TikTok, generó un cambio muy drástico en el consumo de la comunicación. Ustedes son chicos, pero al principio cuando funcionaban las redes sociales, aceptame la amistad, y te aceptaba, te seguía, me seguís, y a partir de ahí empezaba la comunicación de las redes, era prácticamente eso, te limitaba a formar parte de la comunidad. Entonces vos haciendo muy poco ya tenías presencia. Cuando apareció TikTok, que al principio todo el mundo lo relacionaba con los, era así, con los bailes, red social china, lo que permitió es que TikTok, che, a mí no me importa cuántos seguidores tenés, cuánta gente te sigue, a mí lo que me importa es el contenido que generas. Si generas retención a 200 personas, te lo muestro a 1000, si esas 1000 te validan, te lo muestro a tantas, y así sucesivamente. Además, no sé, también nos pasaba a nosotros de que uno estaba en Instagram. Bueno, voy a ver Instagram o Facebook. Pic, 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 terminabas de ver todos tus amigos que tenía o lo que habían publicado y se acabó. No, o sea, ya está. No era infinito como es ahora. Hoy podemos estar, no sé, toda la vida viendo contenido, 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 contenido. Mientras más consumís, más ves. En ese momento se acaba absolutamente todo. Veías lo que había hecho un amigo, una tía, un diario, lo que te publicaba, la bicicletería de la esquina, se terminó. Eso empezó a generar mucha competencia. Mucha competencia. ¿Y por qué competimos los marketineros? ¿Por qué competimos? Por la atención. Empezamos a competir por la atención, por las visualizaciones. TikTok empezó a regalar visualizaciones, cambió un concepto en el consumo de las redes, y después Instagram decidió no quedarse atrás y empezó a competir a través de los reels. No sé, ¿alguna vez alguien vio un reel mío? Bien. Bueno, eso ha transformado drásticamente la velocidad del consumo de la información. O sea, hoy retener la atención cuesta muchísimo, es muy difícil. Y no hay premios al esfuerzo, no hay premios a la calidad, es simplemente funciona o no funciona. Y a partir de ahí, chao. Nosotros, qué sé yo, cuando hacíamos los avisos del diario, uno le ponía una cabeza terrible, un esfuerzo, dedicación, tiempo, cambiaba, no saben lo que era el titular, que si poníamos el titular, si poníamos mucha información, poca información, menos información, no pongamos todo, y hacías avisos que eran una leyenda, un cuento. Pero vos sabías que la gente tenía el diario, se sentaba, o un programa de televisión, y
de alguna manera vos interrumpías esa lectura, había un contrato de lectura, un contrato de televidente que te aseguraba cierta cantidad de visualización. Y esto es más o menos matemático. A medida que más gente te ve, más gente te consulta, a medida que más gente te consulta, convertís en venta en relación a eso. Son fórmulas en esto, es encontrar la fórmula que a uno le funciona. A mí me gusta, como no conozco la mayoría de ustedes y sé que pertenecen a diferentes carreras, a mí me gusta un poco conocer el público para saber hacia dónde vamos a ir hablando, a dónde le puedo aportar valor. Yo les voy a dejar un QR, saquen todo el celular, vean el QR y les voy a dar un minuto, tienen un minuto, minuto y medio para responder una encuesta que yo la voy a ver ahora, para ver qué piensan de algunas cosas o cómo la ven y también conocer de qué carrera son ustedes. Respondan lo más rápido que puedan. No traten de buscar, no hay ninguna trampa, no hay ningún scratch, obviamente que es anónimo, simplemente el primero que responde, Charlie le va a invitar a almorzar. Vamos, no llegó la primera todavía. Los viernes mandamos los avisos de sábado, domingo y lunes, eran horas y horas de cambio. Horas, idas y vueltas de cambios, que el cabezal, que los clasificados, que me quedan con la orejita, cuánta energía, ¿no? Era más gráfico impreso que ustedes eran un poco. Bueno, ahí empezaron a llegar las respuestas. Acá vamos a ver si hay cuántos marketineros, diseñadores, publicistas. Dijiste que había de todo un poco, ¿no? Un mix. Como manda el marketing. Bueno, tenemos marketing y publicidad preferentemente. Administración de empresas, ¿no? Vamos, 36. ¿Ya estamos? 42. 43, 44. 45. Bueno, estamos. Creo que ya contestaron la mayoría. 46, 47. Bueno, veo que el 79% son marketineros, el 20% publicistas, 80 y 20. A ver, los publicistas, ¿quiénes son? ¿Están todos de aquel lado? Está bien, a la izquierda están los publicistas, a la derecha los marketineros. Bueno, acá variadito. Para vos, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el marketing actualmente? El punto número 1, 46% piensa que llamar la atención. Menos del 5% vender o transaccionar. Generar una experiencia, el 10%, y crear un vínculo y fidelizar, un vínculo y fidelizar el 40%. ¿Por qué piensan que vender no es un desafío del marketing? Porque es un efecto que tiene el marketing. ¿Vos qué pusiste? El primero, llamar la atención. Bien, ¿son marketineros? Bien. Bueno, es cierto, hoy una de las grandes problemáticas, como dije recién, que tiene el marketing es lograr llamar la atención. Ahora les voy a decir una cosa que generalmente en esto de tratar de generar pensamientos paralelos o distintos y todo, es cierto que el marketing no se dedica a transaccionar, o por lo menos
en mi empresa, donde trabajo yo, uno, para decirlo de alguna manera, arma la jugada y después el equipo de venta es el que ejecuta, el que vende. Ahora, yo no conocí ningún marketinero exitoso, ninguno, pero no conozco ninguno que le hayan dado un premio si la empresa no factura. O sea, ese es un cambio que yo les quiero dejar. O sea, es sumamente importante que un marketinero trabaje en el producto, en los procesos, que acompañe. Hoy el vendedor, la figura del vendedor se está extinguiendo con las posibilidades y las herramientas que tienen hoy lo digital. La figura del vendedor va a desaparecer más tarde, más temprano. Miren que en el rubro nuestro, en el inmobiliario, les cuento una pequeña experiencia. Yo hice una campaña tratando de exterminar al asesor comercial. ¿Por qué? Y porque quería eliminar en absoluto cualquier falencia que dependa de una persona. Entonces lo quería básicamente limitar al mínimo. Me fue mal con esa campaña, claramente. Las personas todavía a la hora de decidir un inmueble quieren escuchar a otra persona que le frote la espalda, que le muestre, que le haga el camino. Pero ¿cuánto tiempo va a poder el mundo seguir con la inteligencia artificial dependiendo de un vendedor? Cada vez queda menos tiempo en eso. Entonces, ustedes tienen que ir pensando que la tarea del marketinero tiene que estar puesta en un ojo en la venta. O sea, no pueden hacer una campaña o una experiencia hermosa. Uy, se fue divino el cliente, se quedó con un recuerdo fabuloso, ahora nos siguen las redes sociales, si no convertimos eso en facturación. Y además otra cosa, se los digo después, para cuando sean profesionales. ¿Dónde está, y esto es más a título personal, dónde está las ganancias, la plata, es donde está la venta, donde se genera la facturación? O si no, van a terminar, si no quieren participar de eso, van a terminar trabajando para otros. Ahora, es cierto que llamar la atención cada vez cuesta más, generar lo de la experiencia es también un proceso a lograr la venta. Hoy el cliente cada vez es más exigente, mucho más exigente. Está mucho más cerca de otras experiencias. Entonces, las parejas se vuelven más exigentes porque está en contacto con más personas, los negocios se vuelven más exigentes y los clientes se vuelven mucho más exigentes. No es solamente que lo atendimos bien, estaba el baño limpio, se llevó la información. Con la velocidad, imagínense que con la velocidad que nosotros consumimos en las redes sociales, lo que se necesita hoy para lograr que una persona se lleve una buena experiencia, que impacte y que realmente cambie su motivación para lograr ser un cliente, es muy exigente. Entonces, desde la publicidad, desde el marketing, tenemos que estar muy atentos en todo el proceso. Un detalle, hoy vieron, un detalle, vos podés hacer todo bien, un detalle que te equivocás, te suben eso a las redes sociales, te exponen y te destrozan toda una cantidad de esfuerzo y de trabajo porque se te pasó un detalle. Me pasó, por ejemplo, este fin de semana hicimos una carrera en una urbanización, el Docta Corre. Una experiencia espectacular para todo el barrio, divina, de familia. Hicimos récord de corredores, como la mejor carrera más rápida de todas. Pero hubo un detalle que, por ejemplo, nos escracharon más
mal y casi que es lo que salió de la carrera, más allá de la gente que fue, que yo no sabía, pero la organización me había preparado la sorpresa de tirar fuegos artificiales. ¿Y hoy qué pasa? Tirar fuegos artificiales y por los chicos, por las personas con autismo, las mascotas. Hoy el tema de las mascotas, ¿quién de acá tiene mascotas? Impresionante. Antes, o sea, hoy cada uno de ustedes, cambios de las pandemias, vive con una mascota, tiene un perrito. Antes había, no sé, aparecieron los primeros caniches hace 20 años atrás. No había, además no había forma, la gente que venía a estudiar afuera, o comían ellos, o comía el perro, o sea, no era el presupuesto que había. Bueno, tiramos fuegos artificiales, yo no lo sabía, y las malas noticias corren 3 más que las buenas. O sea que fue más gente que se puso a compartir que habíamos tirado fuegos artificiales que la gente que se puso a compartir y a colaborar de que la carrera había sido un éxito. Entonces miren la exigencia que tenemos. Ahora, ¿qué nos están diciendo todos? No, la carrera muy linda, pero la próxima vez no tienen fuegos artificiales, tienen que pesar, son un desastre, la organización es un desastre. Coordinar 1000 corredores, un recorrido y todo, y quedó como que la organización un desastre porque tiramos fuegos artificiales. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. Yo sabía, no lo sabía, me pegaron. El responsable de marketing no entiende nada, eso, no te ven todo el esfuerzo que hiciste en coordinar, en lo bien que la pasaron todo, se quedaron con que tiramos fuego artificial. Esa es la exigencia que tiene hoy el consumidor. Cuando la marca te habla, ¿qué mensaje te impacta más? La información del producto o servicio, el 8%. Los descuentos y promociones, 22%, me llama la atención. Una historia, un mensaje con el que identifico el diseño y la creatividad. Bueno, el diseño y la creatividad, 50%. Una historia o mensaje con el que te identificas, el 20%, y el 22% de los descuentos y promociones. Me llama la atención, fíjense, la información del producto y el servicio, que debería ser lo más valioso siempre en la estrategia para lograr impactar al consumidor, es lo que todos ustedes vieron menos importante. O sea que lo que vieron más importante fue el diseño y la creatividad. Bueno, tengo malas noticias. Malas noticias. El diseño y la creatividad hoy tiene que estar no pensado al gusto de ustedes, sino a la función de los resultados. Es una situación un poco desgastante. Por ejemplo, en contenidos. Yo tengo un equipo muy profesional de communities, muy profesional. Usa inteligencia artificial, sabe hacer guiones, maneja dron, maneja cámaras y todo, todo. Hacemos contenidos que son espectaculares. 1000 visualizaciones, 1500 visualizaciones. Entonces vos decís, che, pero el diseño estuvo espectacular, todo. Bueno, el diseño tiene que estar en función de los resultados. O sea, si no te ve nadie, no te compra nadie. Lo que no significa que no tenga que tener creatividad, no tenga que tener diseño, pero hay que entender cuál es el diseño y cuál es la creatividad que es funcional al resultado de una marca o una empresa. El resultado es a más visualizaciones, más contactos, más ventas. ¿Ese resultado lo miden diariamente con métricas o semanal? ¿Cómo hacen para ir? No. Hoy se mira todo ya. Todo ya. Vos ves, por ejemplo, hoy capaz que tirás, a mí me pasa, por ejemplo, para que vean, no sé, cómo funcionan también algunas cuestiones en las redes sociales. Si yo subo un contenido en Meta y capaz que ese contenido en Meta tiene 30.000 visualizaciones. Ese mismo contenido yo lo subo igual a TikTok y tiene 600, 700 visualizaciones. Entonces ahí puede haber dos situaciones, o que la red social considera que hay un plagio
La verdad que no soy un técnico absoluto, que lo considero, soy un pragmático en ese sentido. Lo considero un plagio, entonces no te lo visualiza, porque uno cuando empieza a ver el engagement, vos rápidamente tenés que ir viendo, che, ¿esto funciona o no funciona? Vas viendo el engagement que tiene la publicación, no funciona, y tenés un buen material y considerás que tenés un buen material, lo tenés que cambiar, adaptar, mover la cámara, mover de la perspectiva, ver cuál es el hook que le pones que funcione. Lo tenés que mirar, porque si no, generas, a ver, ¿cuántas personas del maratón que hicimos el fin de semana fueron a Docta? 1000 corredores, más 2,5 de acompañantes, 2,5 digo, no media persona, pero habrán ido, no tenemos contado la cantidad de personas, pero habrán ido entre 3.500 y 4.000 personas. 3.500 y 4.000 personas, bueno. ¿Vos qué estás? Nosotros, ustedes se piensan que lo que pensamos en el maratón, no. Nosotros estamos pensando en cómo se va a visibilizar ese maratón. ¿A cuántas personas más van a ver ese maratón? Es una excusa, es una activación que es excusa entendiendo. Obviamente que para que esa excusa retrate imágenes, se fundamente y todas esas cosas tienen que estar bien organizados. Pero después lo que importa es de ese maratón cuántos contenidos subieron gente. No sé cuántos contenidos, creo que estaba contando, tuvieron más de 300 contenidos, de que estaban en la carrera, de que nos pegaron por los fuegos artificiales, por esto, por lo otro. Esas 3.500, 4.000 personas se multiplicaron por 500.000. Entonces, todos esos detalles tienen que estar pensados y controlados para la visualización que le estamos dando. Y eso hay que medirlo permanentemente. O sea, yo, por ejemplo, tengo digamos, la corriente educativa, de alguna manera, o era también por la edad, de que la medición era como algo sustancial, digamos, algo que no era tan relevante. Hoy, cada uno de los detalles, cuántas personas entran al salón, cuántas personas ven las visualizaciones, cuántas personas se llevan, cuántos clics, cuántas consultas, o sea, es todo muy bonito, las redes sociales, todo muy bonito, generar una marca, todo, pero si no estamos permanentemente midiendo cada una de las cosas y cada uno de los actos que sucesivamente van llevando a una venta, estamos en un error. Nosotros, por ejemplo, ¿saben lo que es un funnel de venta? Más o menos estuvieron viendo. Bueno, ¿en qué año están? ¿Primero, segundo? ¿Cómo? Bueno, cuando uno le arma como el proceso de venta a un asesor comercial, uno no le va midiendo si vendió o no vendió. Eso era la vieja usanza. Ni siquiera medíamos las consultas, era cuánto facturó el vendedor y este vendedor es bueno o malo. Pero después estimabas más o menos dónde se podía equivocar el proceso de venta. No, es que no sonríe, es que está desalineado, es que no los invita a un café, y eran todas estimaciones. Hoy, cuando vos armas un proceso de venta, vas midiendo, bueno, ¿cuándo les llegó la consulta? Obviamente tenés automatizaciones, un CRM, ¿saben lo que es? Sí. Bueno, tenés un CRM que hace devoluciones. Esas devoluciones después, ¿cuándo tiene que entrar el vendedor? ¿Cuánto tarda el vendedor en mandar una información? Y el fin del vendedor no es la venta, sino el próximo paso. Convoca a la gente a visitar el salón, los lleva a otra reunión, hace un refuerzo y cada uno de esos detalles, entonces uno va sabiendo dónde tiene que ir mejorando, dónde está fallando, para decirle, ¿eso qué te permite? Corregir a todos los vendedores, che, este asesor comercial tiene un problema, y eso principalmente lo tiene que ver también marketing, porque si no, la discusión histórica, ustedes sabrán, es marketing genera clientes, transacciona, los vendedores venden. ¿Qué dicen los de ventas? Los de marketing no saben generar lead, o son pocos, y los de ventas decimos los vendedores no saben vender. Entonces, para que esa discusión no sea en vano, se tiene que medir absolutamente todo.
desde las piezas que generan, desde el comportamiento de los futuros, de los clientes, de los prospectos, al comportamiento de los asesores. ¿Pueden medir en este tipo de eventos cuánta gente consultó comercialmente? No, porque no en eso, cuando hay, la gente dice, bueno, generar una experiencia, uno no puede hacer absolutamente todo pensando en una venta, en facturar, porque si no te volvés un psicótico, que es siempre importante ser un psicópata de la venta, pero la verdad que uno va construyendo, bueno, esto que siempre se dice que es comunidad. Cuando te empezás a hacer referente, yo, como les contaba, yo empecé, bueno, le decía a Charlie, yo empecé haciendo TikTok hace 2 años, haciendo contenidos de TikTok hace más o menos 2 años, porque no sabía cómo funcionaba TikTok, no sabía. Entonces, che, esta red es distinta, no la conozco, Meta más o menos tenía su comportamiento, el paso de Facebook a Instagram fue más o menos lo mismo, con más predisposición a las imágenes más limpias, que Facebook, que era un flyer, o sea, viste, le metías de todo. Bueno, cuando empezó a hacer TikTok, yo empecé a ver cómo funcionaba. ¿Cómo eran mis TikTok? Clásicos, o sea, eran muy técnicos. Hablaba de cómo era un lead, cómo se trataba, publicidad, vía pública, y era súper aburrido. O sea, no lo sabía hacer bien. Entonces dije, che, no me está... Bueno, ¿y qué me pasaba? Yo me juntaba con mis amigos, algún médico, otro que tenía una empresa de tecnología chiquita, otro abogado, y bueno, ya cuando te volvés más grande y medio sonso, habla de los hijos, del laburo y de esas cosas. Entonces, che, ¿cómo te va en el laburo? Y más o menos me está faltando esto, no tengo clientes, no tengo, en el consultorio me falta gente. Che, ¿qué estás haciendo vos? De marketing, de promoción. No estoy haciendo nada, es puro humo, el marketing es puro humo. Y entonces vos agarrás, a ver, che, mostrame, veías el isólogo de la clínica, el proceso, entonces es un desastre, un espanto. Entonces, viste, yo agarraba y quería convencerlos de cuestiones así básicas, pero básicas. No, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, no es lo mío. Bueno, contrata a alguien. No, pero es que me va a salir mucha plata. Voy a ver si subo algunas cositas como puedo en redes sociales, sin continuidad, sin estrategia, sin nada. Y yo digo, che, pero no puedo convencer a los amigos míos de la importancia del marketing, y yo estoy hablando de aspectos y conceptos más técnicos de marketing. Tengo que hablar más, lograr, no sé, que hasta un verdulero agarre y piense, che, ¿cómo planteo un cartel? Y que les aseguro que son mucho más despierto un verdulero en qué cosas tiene que hacer, que capaz que un médico que tiene una clínica. Entonces que voy a hablar más para todo el mundo, con un vocabulario más popular, digamos. Entonces ahí empecé a generar contenido de TikTok, eso empezó a hacer, me empezó a dar visualizaciones, y ahí por acto seguido pasé a generar mi perfil en Instagram, que hace 1 año y chirola que lo tengo, y tengo 55.000 seguidores, y en el último año generé más de 100 operaciones inmobiliarias en la empresa donde trabajo, en Proaco, de las cuales es más, casi el 15% de la empresa. ¿Cómo? Hablando de marketing, es cierto, yo le pongo un lado bizarro porque hablo de suegras, hablo de cuál es el barrio que más se coge en Argentina, según ChatGPT me dijo Nueva Córdoba. Entonces voy contando ese tipo de cosas que para una industria que siempre fue demasiado conservadora empieza a llamar la atención, y la gente me empieza a ver a través. Esto es, el humor genera, contagia de alguna manera, pero a veces eso no siempre es venta, porque es un tema delicado. A veces el ser gracioso y simpático te desvaloriza de alguna manera en la información.
yo logré más o menos combinarlo bien, pero hay que llevarlo, hay que saberlo usar. Incluso yo tengo un reel que el humor no vende. Bueno, la otra pregunta. ¿A quién le crees más cuando te habla de un producto o servicio? Bueno, esto 64% puso a otros consumidores, un 6% le puso a los influencers, un 12% de los miembros de la marca y un 18% de la marca. Bueno, las empresas tenemos un problemón, se los digo ya, un problemón gigante hoy con la comunicación, enorme. La empresa, los negocios, muy grande. Como yo les contaba antes, vos resolvías mucho con la plata, resolvías mucho con la plata. Vos ponías, te quedabas con una fracción del diario, con una fracción de un programa de televisión, y sabías que por interrupción la gente te iba a ver y eso te iba a generar consultas. Hoy cuesta mucho lograr la atención de la gente. Ustedes se están muriendo por agarrar el celular. Están diciendo, no veo las horas que termine el aula para ver qué está pasando con mis amigos, qué WhatsApp me llegó. Y eso quita mucho la atención. Vieron, dicen, o sea, tenemos 3 segundos para lograr despertar la atención de alguien y después otros 5 segundos para lograr la retención. Es una locura. O sea, el otro día escuché a un publicista que lo que le generaba, el dolor que le generaba esa situación de acostumbrarse hoy a la velocidad de consumo que tienen las personas. Por eso es a veces ese esfuerzo que uno hace de generar piezas muy... ¿Saben lo que es generar toda una campaña de vía pública, de radio, de anuncios, ads, redes, más, intentando generar contenido orgánico y que después venga un flaco, te ponga, tiró un par de guiños, le hizo bien y tiene visualización y te rompe, o sea, y te come mercado, te come hoy con el celular, cualquier persona en un par de semanas puede tener mayor conocimiento que una empresa. ¿Conocen la marca Pérez de automotores? Bueno, la conocen por Carla Gutiérrez, la mayoría vio algún video de Carla y todo eso. A pesar de que, digamos, de los videos, la concesionaria fue prolija en el uso de la identidad, la indumentaria y todo eso. En un momento, o sea, Pérez, poniendo a través de Carla, generó en 6 meses más conocimiento que AutoCity en usados. O sea, Carla logró que cualquier cantidad de visualizaciones, había contenidos que estaban laburados y con todo, pero campañas de vía pública entera que sale carísimo, hoy cualquier cartel te sale $1.000.000 tenerlo un mes, un 4x2, y con todo eso logró mayor conocimiento de marca. Entonces, lo que está pasando en relación al consumo que tenemos de la información, de la publicidad, de los contenidos, es realmente muy... Bueno, ahora se la llevó Tutú Automotores a Carla y todo ese capital se lo está transfiriendo. ¿Cuál es el mayor aporte? Bueno, otros consumidores de la marca. Bueno, para redondear, el tema del impacto y de quién preferimos escuchar, bueno, a las empresas nos cuesta este tema de comunicar sin caras. O sea, que la empresa hoy hablando a ustedes sin alguna referencia, sin otros embajadores de la marca, cada vez se escuchan menos. Tiene muchísimo más impacto hoy, como votó la mayoría, tiene muchísimo más impacto el consumidor orgánico de tu producto que cualquier otro mensaje que venga por ese lado. Ahora, ese consumidor orgánico no es que llega y te promueve, no es que
es casualidad. No se logra por casualidad, se logra con trabajo. ¿Y cómo es? Volvemos a lo anterior. Para lograr que un consumidor hable más allá del producto, del producto y del servicio, hay que darle una experiencia que sea adicional. Si no, no te va a mover nadie. ¿Quién va, te para, te come una hamburguesa con una patty en un puestito y chao, no anda acá comiendo una patty, impresionante la patty con el faro, no existe. Entonces, toda esa construcción del producto y de la experiencia tiene que estar en la lógica de la viralización, de las visualizaciones, en la lógica de las evaluaciones que te hacen las redes sociales. Hoy, una mala evaluación te aniquila el trabajo. Entonces, como dije antes, lo negativo corre por 3 que lo positivo, pero hay que laburar para contrarrestar lo negativo, pero también para generar la mayor cantidad de evaluaciones positivas posibles. Lo dicen ustedes, ¿no? Les copa más el mensaje de otros consumidores que lo de los propios. Y después, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el mayor aporte que hace la IA para impactar en el consumidor? Generar contenido más rápido. Bueno, esto me sorprende. Personalizar los mensajes, 24%. Mejorar el diseño y la creatividad del 10%. Entender mejor lo que las personas necesitan o sienten, el 10%. Y el 56% generar contenido más rápido y relevante. ¿Quién usa acá inteligencia artificial? ¿Para qué lo usan? ¿Para trabajar, estudiar, para todo, organizar un viaje? Absolutamente todo. Y lo que... Para la vida. Bueno, está bien. La velocidad que te asegura hoy la inteligencia artificial es fundamental para responder. Hoy, vuelvo al tema del diseño, las ediciones y la producción. Hoy no te podés demorar demasiado tiempo porque el algoritmo no te deja, si no aprovechas el algoritmo, te esconde en las redes sociales. Entonces es mucho más importante tal vez la velocidad que otras cuestiones que terminan ralentizando la llegada al usuario. La verdad que yo pensé que me iban a decir que veían más, no sé, personalizar los mensajes, bueno, esta segunda, y después entender mejor lo que las personas necesitan. Bueno, la inteligencia artificial en el análisis de datos es impresionante la cantidad de variables que te permite lograr. Cruzar datos, Excel, columnas y todo, te genera resultados que no los percibí, uno se le pasarían por alto. ¿Le tienen miedo a la inteligencia artificial? Los de diseño, hacer lo de publicidad, ¿no le tienen miedo? ¿Por qué no? Está bien, pero mira que yo, por ejemplo, antes, mientras estoy en el súper comprando, y antes le pedía, no sé, algún concept de marca a una agencia que me lo devolvía en 60 días y me salía, no sé, 3 millones de pesos. Hoy la inteligencia artificial te lo devuelve, está bien, con no todas las exactitudes y todo, te lo devuelve en 30 segundos. Ojo, no piensen que la inteligencia artificial lamentablemente no se va a llevar puesto, porque sí, es así. Entonces, ustedes van a tener que ver, tienen el gran desafío de ver cómo se incorpora. En la lectura de datos, lo que le decía yo tenía gente para análisis de datos, y hoy los análisis de datos te lo puede hacer la inteligencia artificial en 2 segundos. Pero en 2 segundos. A mí por lo menos un poco me preocupa. Está bien que obviamente hay que utilizarlo, porque si no te quedas directamente afuera de cualquier tipo de conversación, pero entiendan que es una amenaza no tratar de exprimirla al máximo y entender en dónde me va a generar resultados positivos, en dónde me va a favorecer y en dónde no, pero es un tema.
Bueno, eso es, Charlie, no sé si querés que abramos preguntas. Salgan los chicos. Digamos que no sean tímidos. No sean tímidos. Dime. Nosotros lo usamos de distintas maneras. O sea, Ahí que la repite para ahí está. Volviendo al tema de la IA, ¿vos cómo lo usás como herramienta? Lo usamos prácticamente en todo el proceso. Lo usamos desde el punto de vista, sobre todo en la información de datos, de cómo tomar datos desde cómo anticiparse a un deudor o a un moroso en las bases de datos que uno prevé que puede generar un conflicto, entonces con mensajes automáticos. Lo hacemos desde la comunicación, probamos generando contenidos. Lo hacemos desde el diseño. Hoy, por ejemplo, nosotros vendemos cómo elige una persona principalmente un edificio o un departamento, por la fachada. Entonces, probás distintas fachadas, esas fachadas que te las resuelven en 2 segundos, que antes tenían que ir a un estudio de animación o de render, entonces te la devuelve y vos ya la pones a prueba y ves cuál es, hacer un focus, cuál es la que más incidencia tiene. Se te acorta muchísimo camino en las decisiones. Después, en materia de anuncios, en materia de diseño gráfico, en lo que no notamos que haya muchos resultados así, es en materia de generación de contenido, o sea, la utilización de la IA, o sea, no notamos que no haga mucha diferencia, pero después en velocidad de trabajo, anticipación, lectura, es impresionante, es impresionante. Y seguramente nosotros conocemos la mitad porque hoy la tecnología tiene, sobre todo la venta de tecnología tiene la dificultad de que muchas veces los tecnológicos son muy poco entradores desde el humano, entonces uno a veces un poco los rechaza o le cuesta sentarse a conversar porque no entiende y todas esas cosas. Pero la cantidad de atributos y de potencial que tiene de ser infinito. ¿Alguna otra pregunta? Específicamente, ¿qué inteligencias artificiales usas? Bueno, nosotros usamos hoy, lo que pasa es que están las de diseño y arquitectura, que yo no las conozco, obviamente lo que usamos todos es ChatGPT, el usuario profesional es el empleo más barato que hoy uno puede tener, pero después están las otras inteligencias que utilizan directamente el sistema Sharply, nosotros de venta, está cruzado por inteligencia artificial, tenemos un core que se diseñó que también te organiza el tema de los perfiles, pero es de acuerdo a la especialidad en donde puede aparecer. Pero no sé, los estudios de arquitectura hoy, con BIM, por ejemplo, que es uno que te permite adelantarte cuáles son los de la obra, es impresionante. En base al algoritmo que dijiste que Sí. tiene una velocidad muy rápida que a veces no llegas a estar continuo con él, pero más o menos cuál sería un consejo o una forma para que podamos más o menos seguir rápido el algoritmo con este constante cambio que tiene. Hay una cuestión que es moda y otra cosa, una moda y otra cosa que es tendencia, o digamos una novedad y es tendencia. Si te dedicas o sea, en el marketing, la parte de la comunicación tiene que estar atento a lo instantáneo, al momento. O sea, una publicación de acuerdo, o un reel de acuerdo al guión y las palabras que vos utilices, en el momento adecuado va a tener mejores visualizaciones que otro. Pero después hay una cuestión que es de tendencia, que es mucho más a largo plazo. Entonces, por ejemplo, no sé,
Las mascotas, como decía recién, eso es una tendencia que va a durar y que ya llegó, se va a instalar, que hoy puede ser como una especie de novedad, pero va a continuar. Es una tendencia. Después, las modas, no sé, en su momento como Black Punk, que era la hamburguesa negra, y su mayor potencial estuvo en hacer una hamburguesa distinta, bueno, terminó siendo una moda y se fue cortito. Bueno, estar en el día a día encima de lo que son una novedad, de lo que se está hablando, bueno, el algoritmo te lo favorece porque la gente por alguna manera está encima de eso. Entonces te va a priorizar tu contenido si vos salís, no sé, estás jugando la selección de fútbol, salís con contenidos de básquet, posiblemente el algoritmo no te favorezca, pero si vos, entonces ahí es puntual, son acciones oportunas. Después hay cuestiones de algoritmo que son de tendencia y qué es lo que tienen las redes sociales que después te lo va mostrando a largo plazo. Lo que sí hay que ser astuto de entender cómo funciona esa máquina de búsqueda y asociar un producto a ese contenido que te pueda diferenciar y que te pueda poner en búsqueda. Yo, Luciano, Sí. te quería preguntar, ¿por qué crees que el ascensor comercial se va a volver obsoleto? Que, ¿Cómo cerrarías una venta simplemente con marketing? Con la cantidad de herramientas hoy que te permiten transaccionar. Por ejemplo, ¿ustedes les gusta que los llame un asesor de venta? ¿Odian que los llamen? ¿Les gusta? O sea, che, te llamo para ofrecerte una obra social y todo eso. Ah, sí, dale, me encanta, acá me siento a escucharte. No. Sí. Podemos hablar de rango monetario, Sí. Sí. Sí, por eso yo te decía que la venta inmobiliaria, que es un segmento un poco más alto de edad, sobre todo en Argentina, no me voy a poner a hablar de crédito hipotecario y todas las limitaciones que hay para comprar una vivienda hoy, sobre todo en la edad de ustedes, pero es una persona que está más acostumbrada a lidiar con eso. Hay un vendedor, por ejemplo, yo siempre digo que hay que buscar nichos. Los nichos son importantes. Ustedes como marketineros, publicistas, yo siempre recomiendo traten de buscar un nicho, ver qué es lo que le gusta y apuntar a ser el mejor de ese nicho. Che, ¿vos qué sos? Yo, por ejemplo, soy marketinero de real estate. O sea, esa es mi especialidad. Trato de consumir todo eso y después si me preguntas de turismo y de esas cosas, la verdad que nada más que consumir, como consumidor, como usuario, puedo reconocer si un logo es más lindo, si tal cosa es mejor, el mensaje, el contenido, pero no es mi especialidad. Hay segmentos que, por ejemplo, en el inmobiliario todavía necesitan interacciones, pero antes vos necesitabas 15 vendedores para atender una determinada cantidad de consultas y hoy necesitas la mitad. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi mamá hoy ya ve Instagram, consulta, le manda un WhatsApp, le resuelve un WhatsApp y todo. Pero bueno, en la cantidad de personas y ya vuelve una consulta mucho más perfilada, más depurada de la que venía anterior. Entonces, bueno, antes vos necesitabas 20 vendedores para atender o para vender 50 productos y hoy lo que necesitas son 5 para vender esa misma cantidad. Entonces, cada vez el proceso y el perfilamiento y el consumo que uno va haciendo a través de lo digital principalmente. Hoy, por ejemplo, no sé, vamos a poner un stand en un espacio y uno dice hoy, ¿qué sentido tiene hoy poner un stand, un vendedor sentado 12 horas en un centro comercial cuando, no sé si vieron cuál es el promedio mínimo que tienen los argentinos en redes sociales? 4 horas, casi 4 horas. Fíjense, ustedes corren, ustedes tener mucho más. Pero, voy a decir, todo el esfuerzo que significa para que una persona que ya
no tiene determinada predisposición a sentarse a hablar en un centro comercial como si lo tenía antes, cuando lo interrumpe le diga al vendedor, che, ¿me podés? Seguramente ese vendedor no tenga ánimo de atender como si tendría si está sentado resolviendo consultas. Para mí, bueno, de la cantidad de vendedores que había antes, cada vez se va reduciendo más. El remarketing hoy que te permiten hacer, el remarketing que podés hacer, los bots atendiendo, es impresionante. Hay una pregunta de alguien que está viendo en la transmisión que dice, ¿cómo categorizan en Prodaco los leads que reciben de las distintas campañas por unidades de negocio? Es decir, ¿qué parámetros utilizan para calificar a un prospecto y cómo lo utilizan? Bien, sí, entiendo. ¿Qué información para avanzar en las negociaciones? La primera segmentación que se hace, obviamente que es por producto. Después, el sistema que nosotros utilizamos tiene puntuaciones, ¿no? Esas puntuaciones, el sistema CRM me refiero, esas puntuaciones se dan primero, te da una puntuación de acuerdo a los datos que te deja la persona, ya, si te deja correo electrónico, teléfono, si completa bien el formulario con nombre y apellido, todo eso tiene una puntuación. Después, nosotros tenemos respuestas automáticas de acuerdo a esa puntuación. A partir del contacto, de ese primer contacto, empiezan, de acuerdo a dónde va navegando dentro de nuestro sitio web o la información que te va cliqueando, va subiendo las puntuaciones que te permite ir segmentando de que si es un prospecto que está frío, es un prospecto que está más o menos con información, el antecedente también, si tuvo un antecedente, un prospecto, un lead, que ya tiene, no sé, en puntuaciones de nuestro sistema 300 puntos, es que ya estuvo navegando previamente en nuestro sitio o en nuestras redes y viene con información previa. Eso acelera determinados procesos de venta. Obviamente que los vendedores son conscientes de eso, entonces, por ejemplo, cuando viene una consulta de un formulario de Meta, que es el básico, te aparece un anuncio, clic, tiene todos tus datos ya, los casilleros ya llenos por información previa, esa consulta generalmente es muy pobre en relación, por ejemplo, a una consulta que viene por búsqueda en Google, que viene con mejor puntuación porque una persona que no es que se cruzó con un anuncio, es una persona que está buscando departamentos en Nueva Córdoba para invertir, entonces viene con una mejor calificación. Después están las acciones de remarketing, de cómo retomar y segmentar esas consultas que terminaron en determinada puntuación o destrabar un lead que directamente no tuvo ningún tipo de puntuación y fue una consulta al azar. Bueno, mi pregunta es si recomendás pagar publicidad en Meta, en Instagram, Facebook, Sí, obvio. para llegar a más Obvio. gente. Okay. A ver, sigue funcionando, los anuncios son claves. Además, promocionar el contenido orgánico. O sea, si tu contenido orgánico funciona bien, si lo podés viralizar empujándolo como anuncio, hay contenidos que son... En la estrategia de marketing y de anuncios, no te puedes quedar, yo digo eso, no te puedes quedar con lo que solo funciona. ¿Qué es lo que solo funciona? Generalmente lo que vemos es lo que genera consultas, lo que genera ventas. Hay un montón de otros anuncios que son complementarios, que parecen que no funcionan. Mira, una vez vendimos un departamento hace años porque una persona vio un cenicero cuando se podía fumar en un hotel, vio un cenicero con el nombre de una empresa, llamó y así nos enteramos nosotros de que cuando le preguntamos de por qué había comprado un departamento. Entonces vos que decís, che, voy a revolear ceniceros por todos lados, entonces me van a venir un montón de compradores fumadores. Bueno, hay algunas cuestiones que uno sabe que funcionan porque te generan consultas, te generan leads, pero hay otras que son complementarias a esa primera acción. Vos capaz que hay alguien que vio un anuncio de un video tuyo
mostrando, bueno, que son todas estrategias digitales, mostrando, no sé, los amenities de un emprendimiento y que no generó tal vez el call to action porque la gente piensa que es muy cara o porque no entendió bien en la velocidad del consumo dónde está, pero le llamó la atención y cuando vos haces una segunda estrategia de anuncios con mensajes más directos, vendo, porque el peor error es creer que todo el mundo entiende lo que haces o lo que estás ofreciendo. Siempre pensamos que el otro tiene que entender, que el otro entiende lo que yo ofrezco, y hay veces que uno en la información que vos decís, está toda la información y te pregunta si vendes casa y está mostrando edificios. Y bueno, viste, uno... Entonces, en esa estrategia hay muchas cosas que que crees que no funcionan, pero son complementarias a generar las consultas. Y después, los anuncios son fundamentales. Lo que te generan los anuncios es hoy, después mañana, no sé. Hoy lo que te generan es la fórmula para trabajar. Vos sabes, hoy el marketing no es una inversión, que eso es lo primero que tienen que saber. Marketing no es una inversión, es un costo. El que se sienta en una empresa o en un negocio a negociar, a hablar de marketing, tiene que preguntar, bueno, ¿cuánta plata es? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir el presupuesto para costear el marketing? Para que no sea una opción de, bueno, si tengo plata, invierto y veo qué pasa. No, hoy es un costo. Los anuncios lo que te permiten es, che, más o menos sabes, yo pongo 100.000 pesos, voy a generar tantas consultas. De esas tantas consultas yo tengo tal porcentaje de venta, de conversión en venta. Entonces vas haciendo la fórmula que te conviene. Si yo quiero, a veces, che, yo quiero vender más caro, voy a necesitar más consulta, cambiar el tipo de pieza y todas esas cosas, pero si vendo un poco más caro, tendré un costo por lead más alto, pero lo termino cubriendo, o necesito vender más rápido. A veces, che, necesitamos vender más rápido, entonces haces acciones mucho más puntuales. No podés depender de lo orgánico nomás. No podés depender de que te iluminaste y metiste pieza tras pieza, tras pieza, tras pieza, porque es imposible. O sea, por lo menos en una empresa a gran escala como es la donde yo trabajo, que vos decís, che, yo para que esta empresa funcione, necesitamos generar 2.000 consultas mensuales. 2.000 consultas. A partir de las 2.000 consultas mensuales, nosotros sabemos que por las tasas de conversión que tenemos, se va a facturar tanto, que ahí también está la inteligencia artificial, que nos va alentando, che, con este ritmo de consulta que tenés, vas a llegar a cumplir tales objetivos. Entonces vos empezás a decir, che, no llego, meto más anuncios, y después está la puja, no sé si ya lo vieron, el tema de las pujas, a veces vos podés meter anuncios, y no vas a generar más consultas. Entonces tenés que buscar otra estrategia, cambiar de zona, cambiar de pieza, contenido, bueno, eso ya es más digital. Vos como gerente de marketing, digamos, ¿aplicás lo que sería el marketing duro o es ya la mayoría de las partes comunicación? ¿A qué referís marketing duro? ¿Más promociones? No, o sea, algo que no tenga que ver tanto con la comunicación. No sé si me explico. Al famoso 4P, precio, plaza, producto. Sí, es una estrategia como más dura, por así decirlo, que no implique tanta comunicación. O sea, entiendo que sí o sí hace falta la comunicación, o sea, es un eje muy principal, pero vos como gerente de marketing, o sea, ¿trabajás mucho sobre la comunicación o también está el otro lado? No, trabajo en todo el proceso. O sea, mi trabajo va... Lo que pasa es que hoy pensar una estrategia de marketing sin la comunicación para mí es el gran cambio que yo he visto. Antes, vos, por ejemplo, en el mismo rubro, en la misma empresa, se hacía un edificio, y eso para mí es el cambio de entender de que las exigencias del consumidor. Antes vos hacías un edificio, ya estaba resuelto el edificio, te llegaba el producto y te decían, fíjate cómo lo promocionas para vender. Hoy, desde el momento en que estás construyendo un producto, una marca, estás pensando cómo te vas a diferenciar de ese producto, cuáles van a ser los puntos de venta, cuál va a ser el lenguaje, cómo lo va, o si no terminás
construyendo algo que no es... Nosotros vemos, che, vamos a hacer este emprendimiento, una casita, la que sea, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué detalle va a tener el concepto del producto con la estética, con la arquitectura? Después, ¿dónde nos imaginamos los carteles? Hoy, por ejemplo, cuando hace un edificio, el negocio también, o sea, es pensar, che, ¿dónde arrancamos la obra para que se vea? De la obra, ¿dónde ponemos el cartel para que se vea? ¿Cómo vamos a llamar la atención? ¿Cómo vamos a invitar? ¿Dónde ponemos la cochera de cortesía? ¿Dónde ponemos? La verdad que yo hace muchos años que la participación del proceso, después tenés acciones puntuales que puedan generar detalles del marketing, ¿no? Como barremos la base, contratemos una empresa que nos barra la base y nos dé rapidez y todas esas cosas que son más acciones concretas. Pero hoy el marketing, un negocio de hamburguesería que no esté pensando en cómo va a diferenciarse del resto, en qué detalle, cómo lo va a promocionar, cómo se va a ver en las redes sociales, cómo se va a ver en la calle, cómo va a ser el material POP, cómo va a ser esto, es muy difícil que funcione. No. No, sí, lo que es, por ejemplo, lo que a mí no me gustaba de cuando laburaba en los autos, era, por ejemplo, que las campañas, los productos te venían empaquetados. Vos lo que hacías era básicamente replicar con ver cómo llegar al usuario, cómo no deformar incluso la comunicación que te hacía la automotriz. Bueno, lo que me gusta es, por ejemplo, de este rubro, es que uno está desde el nacimiento del producto y cuando vos ves y cómo lo pensaste, cómo fue y cómo termina, coincide y se ensambla todo como muy satisfactorio. Bueno, más allá de lo digital y las redes sociales, ¿se validan de investigaciones de mercado para poder aplicar estrategias? Sí, estás todo el tiempo investigando el mercado. ¿Y quiénes hacen? ¿Las hacen en tu equipo o tercerizan? Nosotros trabajamos, depende, si son, por ejemplo, un producto que es lanzamiento y que es bastante grande, hacemos investigaciones a través de una persona que se llama Roque, que combina... Sí. Ah, sí, Gonzalo. Que combina acciones de estudios de mercado más tradicionales, que es, depende de lo que vaya a la red, pero que puede ser la vía pública o telefónica, con nuevas estrategias de información. Los estudios de mercado, el tema de los estudios de mercado es que hay que saber hacerlos muy bien para que te den información valiosa, porque te pueden... Nosotros hemos hecho, antes de Gonzalo, habíamos hecho una vez, me acuerdo, un estudio de mercado, porque íbamos a lanzar un plan de financiación a largo plazo. Entonces, cuando nos viene la devolución del estudio de mercado, nos dice, bueno, si ustedes venden, el negocio nuestro es, le damos plazo a la gente para entregarle una propiedad, porque como no hay crédito hipotecario, nos tomamos ese plazo para financiarla. Entonces, el estudio nos hizo la evolución. Si ustedes le entregan rápido y le dan mucha financiación a la gente, va a ser un éxito el plan. Y es como diciendo, che, eso, si supiéramos eso, era... Lo que te tiene que ayudar un estudio de mercado es justamente a diferenciar lo que decía antes, entre moda y tendencia. Ver a largo plazo cómo es la mejor forma de comunicarte, qué mensajes utilizar, cómo interactúa determinados segmentos, si le vas a vender a mayores de 60 años, por ejemplo, tener en cuenta que los hijos son formadores de opinión y decisión de una persona de mayores de 60. Entonces, si vas a tener en cuenta eso, ponele, no sé, gente que sea de cortesía o pequeños detalles que hacen a la experiencia y la toma de decisión. Pero el estudio de mercado es muy importante, digamos, che, si el estudio de mercado se basa en la gente de 30, 40 años consume esto, en este segmento, en esto, generalmente no te va a brindar información mucho más rápida, tiene que tener realmente ser transversal entre distintas disciplinas.
Gonzalo, por ejemplo, eso lo logra. Sí, yo personalmente no seguía mucho tu contenido, recién me puse a ver un poco y te quería preguntar cómo organizas tu proceso creativo y la producción del día a día combinando tu formación como comunicador social y desempeñando actualmente tu rol de gerente de marketing en la actualidad. Bueno, justamente, a ver, yo me di cuenta de que todos los marketineros tienen como un perfil mucho más acartonado, digamos, son camisa, la venta inmobiliaria también es mucho más convencional, se la juegan poco, digamos, se la juegan poco. Como yo tengo muchos años en la empresa, el dueño de la empresa también está dispuesto a correr riesgos, a veces en esos riesgos algunas cosas pasan, pero está dispuesto a correr riesgos en la comunicación, entonces yo me animé a ir por el otro lado. Como estoy muy atento a las cosas que se pregunta la gente, las cosas que decide, yo lo que hice fue cambiar los contenidos. En vez de describir productos, que es lo más convencional, es que esta es una propiedad de 50 metros, y todo eso que tiene 50 metros, que se orienta hacia el este, todo eso. En vez de hablar de productos, hablé de personas. Entonces le empecé a hablar más a las personas y utilicé el marketing de una manera para conectar las personas con los productos. Entonces, por ejemplo, explica, acá ponemos un cartel para que vos, cuando vengas con tu señora, pueda ver, no sé, te lo digo burdo, así. O, por ejemplo, hablo de las excusas, porque entiendo el consumidor, hablo de las excusas típicas que te pone un cliente para no comprarte, lo tengo que hablar con mi mujer o con el contador. Entonces yo metía los jugos, bueno, no, para que no tengas que hablar con tu contador o con tu mujer, este producto lo que te solucione es esto, ponele, para decirte de una postura un poco así. Y el proceso creativo es tener mucha información, tener información de lo que pasa, de cómo es la experiencia del consumidor, con reventarme la cabeza, con saber cómo funcionan las redes sociales. Entonces yo sabía, tengo un gancho, o sea, ¿qué son las cosas más o menos que se pregunta la gente? ¿Cómo puede ser un gancho? He sacado choclos, me he metido en campos, o sea, si después ven, he hecho de todo, o sea, me he metido en esto, me he metido en lo otro, y saber que los contenidos que de alguna manera generan debate, generan visualización. O sea, cuando vos ya te desprendes el contenido y se empiezan a hablar entre usuarios, entre la comunidad, viste, vos sabés que se viraliza. Y en esa viralización yo le conté a Charlie, o sea, creo que lo dije también, o sea, de las operaciones que hizo la empresa, yo no vendo, o sea, no transacciono, pero me pongo en contacto con la gente, veo para dónde va, qué información tiene, ¿qué hago? Respondo un poco más o menos, no más o menos, sino le cuento el producto, como no pierdo nada, también si veo que la persona no es para ese producto, le digo, che, mira, busca otra cosa, pero sí cuando veo que hay cierta calificación, se lo paso a un asesor de venta que después le termina haciendo la venta. A veces el cliente después me llama y me dice, che, estoy por cerrar esto, ¿qué te parece? Y yo le digo sí o no, y nadie me va a decir nada porque el lead se lo di yo, así que ningún vendedor en otro caso podría decir, che, vos le dijiste a un cliente que no me compre. Ahora, no, a mí no me va a decir nada. Sí, yo le dije que no te compre porque me parece que está tomando una mala decisión. Listo. No era para él ese producto. Ah, bueno, está. Y se acabó. Pero, bueno, pero lo que tiene mi perfil es lo que está pasando. Es el tema de las marcas personales. O sea, las marcas personales hoy tienen una llegada que no sé cuánto va a durar, qué va a irrumpir, pero que tienen más llegada que hoy una empresa. Sí. No, bueno, es que todos los elementos esos son temas de que te permiten, te retroalimentan los contenidos y es lo que tenés que tener vos en cuenta para hacer contenido. ¿De qué vas a hablar en tu marca personal? Bueno, eso es lo que primero que tenés que encontrar es un nicho, a quién le querés hablar. O sea, no te lleves vos ni siquiera por mis visualizaciones ni por la cantidad de seguidores. No es proporcional. O sea, yo como no tenía un objetivo claro
no tenía un segmento claro de a quién le quería hablar, o mejor dicho, no me interesaba. Yo hice las redes sociales más por hobby que por venderme, digamos, porque después en definitiva me llamaron un montón de empresas de todos lados para laburar y yo estoy contento donde laburo, entonces no acepto o no me interesa, y después la venta no lo usufructo porque se la paso a un vendedor. Sí me genera información y todo. Si te vas a poner a hablar de redes sociales, cualquier huevada, puedes tener visualizaciones, pero la gente no te va a reconocer con ningún producto de nada. O sea, primero tenés que ver cómo enganchar y después saber de que si sos suficiente. Yo, por ejemplo, me saco fotos mostrando cómo me queda un pantalón y no soy un influencer. La gente no le importa qué pantalón tengo o me va a consumir por eso. Sos hermoso. No, o sea, me va a consumir cuando tiro alguna información o cuando ya me relaciona de que voy a relacionar los productos con alguna gracia o con una forma distinta de ver los productos, entonces se enganchan. Pero después, o sea, si me saco, tomando una caipirinha en Brasil, posiblemente no. ¡Uy, qué bueno que lo estés disfrutando! Sí, lo que pasa es que el contenido de valor hoy no alcanza, porque si vos no sos capaz de llamar la atención de alguna manera, o hacer un contenido, ustedes mismos lo pusieron, que la descripción, la información de los productos es valiosa para ustedes. No, dijeron que el diseño, dijeron otras cosas, pero la información, o sea, lo que significa que hoy vos podés vender sin contar de qué se trata el producto que estás vendiendo. Los hate, pasé por tres etapas del hate. La primera etapa era que trataba de cambiarle la opinión, ¿viste? Trata de cambiar la opinión del hate. No, pero pará, mira, lo que te estoy tratando de decir es interminable, ¿no? Después pasé por una etapa de bardear al hate. O sea, entraba a los perfiles, miraban, pero vos, ¿qué me venís a decir así, a mí, qué sé yo? Después me di cuenta que me hacía daño a mí, o sea, me hacía daño y me lleva tiempo, tratar de querer convencerlo de una opinión, o me hacía daño, peor todavía, a mí me dicen el colo de la gente, porque tengo buena relación con las personas. Y después me hacía daño tratar de bardearlo al otro, o sea, como ya sé que no te puedo convencer, lo que voy a intentar es humillarte, descalificarte para que veas que lo que vos me estás diciendo, y después dije, o sea, me di cuenta que me hacía daño y que no era así. Entonces después cuando alguien me hace un hate, ni lo cuestiono, ni lo critico, ni lo uso, porque también lo otro es que utilicé el hate para generar viralización. A eso iba. Hacerle preguntas para... No, la verdad, sí no le pongo tanta atención, salvo, o sea, que el hate sea ofensivo, que lo que yo vea es que quiero ofenderme, pero hay veces que no es un hate, que te están haciendo una corrección, entonces la tomas, la agradeces y todas esas cosas. Pensé que todo hate es agresión, no. Pero gracias. Ese fue el proceso que hice. Bueno. Gracias. Gracias por la invitación, el micrófono. Habló un montón. Sí. Gracias por las preguntas y el ida y vuelta. Sí,